Después del primer caso que se ha encontrado, se ha identificado con ébola en Nueva York, lo que se ha extendido en esa ciudad es sobre todo el miedo, la angustia que está afectando a la población. Las autoridades han tenido que salir a tratar de calmar a la gente y generar un mensaje de tranquilidad frente a la paranoia que se empieza a generar por el primer caso detectado en esa ciudad. ¿Es controlable este virus? De esto vamos a hablar hoy y sobre todo de qué manera nos puede o no afectar a México y por supuesto las implicaciones que tiene no solo local sino incluso para la economía global, Estados Unidos y otros países. Esto es de lo que vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro con la perspectiva de dos especialistas que ven el problema, el asunto desde dos ángulos distintos. El gobierno de Estados Unidos comienza a preocuparse por la angustia y la paranoia que despierta el temor al contagio por ébola entre su población. No obstante reconocerse la gravedad de esta enfermedad, las autoridades de Nueva York tratan de calmar a la población luego de que se aislara a 3 personas en esa ciudad por tener síntomas de ébola. Un médico que recientemente llegó de Guinea, la prometida de este y 2 amigos han sido puestos en cuarentena en el hospital pese a que no muestran síntomas. El ébola no se contagia hasta que la persona comienza a mostrar síntomas y se da a través del contacto con fluidos corporales, no por el aire. El temor a la enfermedad, sin embargo, preocupa no solo en Estados Unidos, sino a otros países por el impacto que pueda tener en la economía global. Por ejemplo, expertos han comenzado a alertar a países como México de proteger sus pasos fronterizos y aeropuertos ante la amenaza que haya casos en ese país a menos de 700 kilómetros de distancia. Posturas. 1. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el gobernador de ese estado, Andrew Cuomo, dijeron que los habitantes de la urbe no tienen razón por estar alarmados por el diagnóstico. Los neoyorquinos no han estado expuestos al virus y no corren ningún peligro, subrayó en un intento por calmar a la población. 2. No obstante, el boliche al que asistió Spencer en Brooklyn fue cerrado por precaución y su departamento en Harlem fue acordonado. Alistair McGuire, profesor de Economía de la Salud en la London School of Economics, manifestó que sin duda hay un riesgo significativo de que el ébola llegue a México. Por ello, las autoridades sanitarias tienen que vigilar en la frontera, señaló. 4. McGuire insistió en que el virus es controlable y pueden evitarse una afectación a la economía global, pero para ello las naciones pobres deben ser apoyadas por los países ricos. 5. Sin embargo, criticó a la Organización Mundial de la Salud porque no cuenta con los medios, no es un ente provisto de fondos, son los países los que pueden trabajar a través de la OMS a que se construyan las infraestructuras necesarias en África para afrontar la situación, dado que se trata de un problema global, apuntó. Arrancamos con opiniones encontradas y hoy vamos a hablar del ébola, pero sobre todo de los efectos y la propagación que está teniendo el contagio, por el contagio de la angustia en Estados Unidos tras de haberse identificado, encontrado un primer caso en Nueva York y haberse aislado a 3 personas que presentaban algunos síntomas. Y para hablar sobre este tema, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí el doctor José Luis Lezama. Él es investigador del Colmex. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Porque además hoy regresó de Brasil y entonces el esfuerzo que está haciendo por estar con nosotros, la verdad es que es de reconocerse. Y está también con nosotros el doctor José Arturo Martínez Orozco. Él es jefe del Servicio de Microbiología del INER. Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a los dos. Y si quieren vamos a entrarle directamente, digamos, por la pregunta que me parece que es como la primera y la básica antes de abordar los efectos que se están dando, digamos, psicosociales, de angustia, de paranoia, y es, a ver, ¿este virus es controlable o no? Porque en función de eso podemos ver, digamos, el fundamento que existe del temor que se está generando y las angustias de su propagación en otros países que no son África. Bueno, el virus es controlable, va a ser controlable en los próximos meses. Pero ¿es controlable dónde? El problema es dónde. El problema es vivir la enfermedad en un país desarrollado o vivirla en un país no desarrollado. En Estados Unidos hay 9 casos.
Pero esos 9 casos son suficientes para despertar angustia, psicosis, histeria, y ese es el problema que más preocupa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente Obama lo ha dicho con claridad, no tenemos problemas de infraestructura médica, no tenemos problemas para tratar a los enfermos en caso de que se presente, pero en lo que sí tienen problemas y lo que sí les preocupa es el manejo de la psicosis. Y tanto les preocupa que no nombraron a un especialista en salud pública para coordinar los esfuerzos, el llamado SAR, para enfrentar el ébola. La ébola. Nombraron a un especialista en crisis, la persona que trató el problema de la crisis postelectoral del 2000, cuando el presidente Bush ganó la presidencia con una elección dudosa, sobre todo en el estado de Florida. El que resolvió el problema de la crisis postelectoral es el mismo personaje que nombran para enfrentar o para coordinar los esfuerzos para enfrentar al ébola. Ese es el problema que preocupa, porque la crisis de psicosis colectiva puede convertirse en un factor que afecte a las instituciones, que afecte la confianza en las instituciones, y eso es terriblemente dañino. Digamos, ya tenemos los ejemplos. Médicos que no quieren atender a los enfermos porque temen infectarse. Enfermeras que no quieren atender a los enfermos porque temen infectar. Trabajadores de la salud que no quieren atender a los enfermos. Ese es un problema, porque eso es lo que da más causa a que la enfermedad se disemine de forma masiva. Ese es un problema. Voy con José Arturo Martínez a ver si coincide, si mantiene un poco la misma perspectiva. El problema entonces no es, o desde tu punto de vista, el problema es de epidemiológico, o es un problema más bien de instalación de infraestructura médica y hospitalaria, e incluso de la capacidad de las autoridades para mantener, digamos, los mensajes adecuados y el control sobre una crisis que no es una crisis de salud pública, sino una crisis, digamos, en el mundo desarrollado, psicosocial, en el mundo desarrollado. Sí, yo creo que, como bien comenta el doctor, el virus se puede controlar. De hecho, lo que marca el OMS y lo que nosotros sabemos es que el virus, la contención es la forma de controlar al virus. Digo, el virus está presente en el mundo desde que lo conocemos en 1976, en el primer brote que se dio en la antigua Zaire. Y pues ha habido varios brotes desde el 1976 hasta esta fecha. Lo malo de esta ocasión es que pues es el brote más grande que ha habido. Y lo que ha afectado para la diseminación, para que se quite esta contención, pues es mucho la parte sociocultural que vive África. No me dejará mentir el doctor, hay muchos rituales mortuorios para untar al enfermo, el bushmeat, que es el comer animales vivos, que son los reservorios y otros animales que nos pueden pasar el ébola. Entonces, a partir de todo eso, y como el doctor comenta, pues es un estrato socioeconómico bajo, no es un país desarrollado, entonces todo esto propicia que la enfermedad se pueda expandir. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasó en Madrid? Pues tienen un sistema de salud consolidado, tienen medidas de protección que son pues universales, que va desde el básico lavado de manos hasta la protección pues con el uniforme, como hemos visto en la televisión, el paso importante que es el desvestirse, que es como algunos trabajadores de la salud se han enfermado. Pero yo voy a la parte importante aquí, que los que realmente se han infectado o tienen el virus son trabajadores de la salud de otros países, y no, eso es para que la gente se dé cuenta que el personal no médico y que pues no tiene nada que ver con el trabajo de la salud, pues no se ha infectado en ninguna parte de estos países desarrollados. ¿Eso a qué se debe? Bueno, que vean que no es tan fácil transmitir el virus. O sea, el virus está transmitido realmente por manejar un paciente que está grave, que tiene secreciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, contacto de fluidos. Sin embargo, parece que hay dos, José Luis, hay como dos mensajes muy contradictorios. Por un lado salen las autoridades, por ejemplo, vamos otra vez a un país rico, a Estados Unidos, Nueva York, diciendo, calma, no hay ningún problema, todo está tranquilo, pero el mensaje no solamente no permea, sino, por ejemplo, el boliche donde estuvo uno de la persona que resultó infectada, se cerró. Sí. Fue cerrado después de que él fue a verlo. Y luego el temor porque anduvo en el metro. Entonces, ¿quién está generando, digamos, estos mensajes que propagan la epidemia? Sí. ¿Hay algún responsable o de dónde viene esta histeria colectiva? Si las autoridades están dando mensajes correctos. Yo digo que hay dos cosas que tenemos que tener claro. Sí es un problema de salud.
Pero es un problema de salud, sobre todo mayor en los países pobres, en los países que no tienen infraestructura médica, que no tienen redes de salud. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que pasó en Nigeria, Nigeria pudo controlar contención, como decía. La contención. ¿Por qué? Porque Nigeria tenía una historia reciente de enfrentamiento médico contra la polio. Y la existencia de esas redes médicas se utilizaron para enfrentar y para contener lo del ébola en este caso. Lo cual no ocurrió en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto como una histeria colectiva? Porque Estados Unidos, esto es un problema particularmente en Estados Unidos. Estados Unidos era un país que se sentía muy seguro, que se sentía, bueno, es la primer potencia económica, la primera potencia militar. ¿Quién puede hacerle algo a Estados Unidos? Pero vino los atentados terroristas en el 2001 y eso hizo a la sociedad americana sumamente vulnerable, sumamente susceptible de cualquier amenaza. Estuvo la cuestión del anthrax, estuvo estuvo lo de la influenza también, y esto hace que se convierta en un problema que nace del temor de haber perdido una seguridad. La sociedad americana perdió esa seguridad que le daba ser el primer país, el país más desarrollado del mundo, el país más militarizado, y a pesar de eso sufre los atentados. Eso crea un sentimiento de vulnerabilidad, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Una sociedad que se siente vulnerable, sumamente sometida al temor, y es lo que preocupa a la autoridad. Pero déjame decir otra cosa. Los países africanos más afectados son países sumamente pobres, son países que vienen de 11, 20 años de guerra, donde perdieron su infraestructura médica, su infraestructura social, en donde lo perdieron todo. Liberia tenía en el 2010 tenía 50 médicos, únicamente 50 médicos. Todos murieron de ébola. Ahora, a mí me llama la atención porque Estados Unidos no es el único país donde ha habido esta angustia a veces colectiva, y estoy pensando en el caso nuestro, cuando tuvimos los episodios de influenza, que hay distintas interpretaciones desde su punto de vista, pero en aquella época, digamos que para muchos la reacción fue una sobrereacción más bien de la población, y sí se generó una cierta angustia. ¿Cómo nos encontraríamos en este país hoy, por ejemplo, para enfrentar la necesidad de contener en caso de que hubiera, por ejemplo, la aparición de algún caso en México? Claro, es muy interesante y que esto venga a colación en la mesa de diálogo, porque era lo que comentábamos con otros colegas de otros institutos, que a diferencia de el 2009, cuando influenza H1N1 pandémica nos pegó y nadie estaba preparado para influenza, pues a pesar de eso, Secretaría de Salud respondió rápidamente, los estados respondieron rápidamente, sí hubo una histeria colectiva, social, muchísima gente pues obviamente entró en pánico. Claro. Ese pánico pues ante una emergencia, una epidemia, una pandemia que se presentó, pues ayudó bastante para limitar algo que es muy diferente del ébola. La influenza se transmitía por vía aérea, ébola no. Entonces esa histeria social pues ayudó un poco, junto con todas las medidas de contención, el tratamiento temprano, el acudir a los hospitales, hacer la campaña de promoción para que la gente se vacunara, se tratara, acudir a hospitales ante la primera sintomatología. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.